¿Qué tal, amigos? Soy el pastor Salomón de la Cruz. Saludos aquí desde el patio de mi casa. Este es uno de los escenarios que armó mi esposa. Y quiero compartirles con ustedes el tema número 5 de esta serie sobre Navidad, un legado para las familias. El tema que corresponde al día de hoy dice un padre adoptivo para el Hijo de Dios, y tiene que ver con un personaje muy importante en toda esta historia de Navidad, que es un personaje olvidado, es el héroe olvidado de Navidad, por así decir, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que al mismo José. Ya cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Lucas, nos damos cuenta que toda la historia está contada desde la perspectiva de María. Es una entrevista de Lucas a María, pero cuando vamos a la narración que hace Mateo en su evangelio, nos damos cuenta que Mateo hace de su entrevista de José, desde la perspectiva de José y desde la genealogía de José, todo lo que tiene que ver con este personaje que podríamos decir olvidado de las Sagradas Escrituras. Primero que nada, hay tres palabras que salen a colación. Estoy hablando del capítulo 1, en el versículo 18 está la palabra nacimiento. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ya cuando llegamos al versículo 18 también mismo dice que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces hablamos de un nacimiento, de una concepción. Y ya en el versículo 20 también hay una declaración del ángel cuando dice que fue el Señor Jesucristo engendrado por el Espíritu Santo. Entonces hay tres palabras: nacimiento, que tiene que ver con origen. La palabra nacimiento que aparece en ese 1:18, que en el latín es Navidad o natividad. En el hebreo la palabra nacimiento es la palabra Génesis, Toledot, que tiene que ver con sus antepasados, que tiene que ver con genealogías. Por eso el capítulo 1 habla de las genealogías, o sea, del antecedente, de la historia, de la introducción del Hijo de Dios. Recuerden que Génesis nos habla de la historia del origen del mundo, pero Mateo comienza su narración hablándonos del origen del Señor Jesucristo como humano aquí sobre esta tierra, y va a contar esa historia jamás contada, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Es el término nacimiento. Lo segundo que encontramos, aparte de una Navidad, encontramos que fue concebido. Y aquí, cuando se habla de la concepción, estamos hablando del momento histórico cuando inició la vida del Señor Jesucristo sobre esta tierra como humano. En ese sentido, el momento cuando fue concebido fue el momento de su inicio histórico como humano. Y esto es algo muy importante. La segunda persona de la Trinidad entonces inicia ya su vida como humano. No el Padre se hizo humano, no el Espíritu Santo se hizo humano, pero el Señor Jesucristo, el Verbo, se hizo carne, y ese es el momento mismo en la concepción, según el versículo 18, en una concepción que, por cierto, no fue interrumpida, sino que llegó hacia su término final. En el versículo 20 se usa el término engendrado. Engendrado allá está declarando su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque engendrado no es lo mismo que creado. Creado es como, por ejemplo, el ser humano puede crear un invento, puede crear un artefacto, una maquinaria, no necesita ser como él. Pero cuando habla de engendrado es de la propia naturaleza. Por el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo, cuando el ángel dice, no se dice claramente si es el ángel Gabriel, pero el ángel declara: no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y allá el término engendrado prácticamente lo que va a mostrar es que de la misma naturaleza, ¿sí? Un ser humano engendra a otro ser humano, pero en este caso el Espíritu Santo engendró un ser de su propia naturaleza, es decir, un ser divino, y esto es el Señor Jesucristo. En este sentido, en la biología bíblica encontramos 4 formas de llegar al mundo. La primera forma de llegar al mundo es sin una intervención humana de mamá ni de papá, solamente divina. Ese caso es único en la Biblia y se refiere a Adán. Adán vino sin mamá y sin papá, solamente por intervención divina. La segunda forma
de llegar al mundo, según la biología bíblica, es por medio de un hombre sin intervención de una mujer. Y este fue el caso de Eva, único también, porque en el caso de Eva solo se requirió a Adán para poder venir al mundo. El tercero de las formas en que puede venir al mundo es la manera común en que la mayoría de los seres humanos venimos a este mundo, que es por medio de un hombre y por medio de una mujer. Todos nacemos por medio de un hombre y por medio de una mujer, excepto la cuarta forma que presenta la Escritura, que también es única, que es por medio de una mujer, pero sin intervención del varón. En este caso es el nacimiento del Señor Jesucristo, que es muy claramente presenta, no solamente Lucas presenta que la virginidad de María, pero que extrañamente, ¿verdad? Algunos lo escucharán, Mateo presenta la virginidad de José en el caso de que José no tuvo nada que ver ni en la concepción ni en el engendramiento del Señor Jesucristo, solamente fue la mamá, porque estaba ahí la promesa. La promesa era que el Mesías iba a ser simiente de la mujer, no del varón, porque por medio del varón se transmite legalmente el pecado, de tal manera que la humanidad del Señor Jesucristo es tomado de María, pero no es engendrado por voluntad de varón, ni siquiera hubo una intervención de varón, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, como lo declara el texto prácticamente. Entonces José no tiene nada que ver en el engendramiento del Señor Jesucristo, por lo tanto, de hecho, eso es lo que Mateo deja muy en claro y recalca este hecho muy importante. ¿Por qué es importante este hecho? Para demostrar que José en realidad es un padre adoptivo. Ahora, esto es algo muy interesante porque le da la importancia. Me parece que Dios seleccionó dentro de los hombres quién va a ser el papá adoptivo. Eso es algo importante. Dios le da a la paternidad, no solamente a la paternidad biológica, una importancia que desde luego que la tiene, pero en este caso nos está mostrando también en el aspecto de familia qué importante es. Por ejemplo, si tú no tienes hijos biológicos, pero puedes ser un padre legal, puedes ser un padre espiritual como figura en el sentido moral del hijo. Y esto es algo tan importante. Mucha gente le da demasiada importancia a lo biológico, de tal manera que incluso van hasta tribunales para ver si es su hijo. Y que le vamos a hacer un ADN para ver si es mi hijo. Bueno, ese es el aspecto biológico. Pero lo más importante siempre es el aspecto legal y moral del papel funcional de un padre. Y Dios selecciona cuidadosamente quién va a ser el padre legal, el padre moral, el padre que va a realizar la función paternal para el cuidado de su propio hijo sobre la tierra. Y esto eleva la figura de los padres adoptivos. Generalmente nosotros le consideramos, aquí le llamamos padrastro. Yo estuve buscando en la escritura a ver dónde se mencione que José en alguna forma de padrastro. No, le llama papá, incluso en el sentido, se hace la diferencia, Se hace la diferencia de que no es un padre biológico. Es muy claro el texto para declarar que no es padre biológico, pero eleva la figura de un padre adoptivo. Qué interesante, porque el padre adoptivo también es un padre. Y es un padre con una responsabilidad paternal que transmite incluso todos los ideales al hijo. Y cuando el Señor quiso buscar un padre adoptivo para su hijo, en este sentido, algo interesante me llama la atención, porque va a declarar ciertos elementos de características que tiene este hombre tan interesante que es José. De alguna manera, en México y en otros países donde el machismo ha imperado y se piensa que el engendrar hijos de aquí a allá y a como quiera y como vengan sin responsabilidad, el macho engendra hijos. Pero es un padre aquel que asume responsabilidad, que cumple con su papel paternal, no importa que no haya sido quien haya engendrado, como es el caso de José. Me parece que José es el héroe olvidado en Navidad. Pero este hombre realmente merece un reconocimiento, porque la figura paternal eleva la familia. La figura paternal, cuando hay una buena figura paternal, existe estabilidad en la familia. Es porque la cabeza
no se encuentra de cabeza. Y bueno, pues aquí es donde me gustaría entender, porque hay mucha gente que piensa que educar, que criar, que sostener, que levantar hijos que no son biológicamente de él es algo indigno, pero en la escritura es el hombre que hace esto es elevado. Incluso Dios mismo nos adopta a nosotros como sus hijos. Por lo tanto, quien hace la figura de un padre adoptivo está siguiendo el mismo ejemplo del Creador, de Dios mismo, que nos adopta como sus hijos. Ahora, aquí me llama la atención José, porque José, según el versículo 19, dice que era un hombre justo. Cuando Dios quiso buscar un padre adoptivo para su hijo, lo primero que encontró es a un hombre justo. Pero José era justo, dice. Y aquí el término justo tiene dos elementos. Uno tiene que ver un poquito más con la santidad, que es la justicia, su relación con Dios. Es interesante que el término justicia aquí no es tanto legalista, de enjuiciar, sino que aquí el término justo tiene más bien que ver con relación. Entonces su relación con Dios estaba en un nivel, pero más que nada el término justicia habla de la relación con las demás personas. Una persona justa, entonces, es que su trato con las demás personas es el correcto. Se sabe relacionar. Si vas a ser un padre adoptivo, tienes que tener ese carácter de tratar correctamente a las personas, de ser equitativo. Incluso a algunos les va a parecer extraño, pero alguien dijo así: bueno, si tú adoptas a un hijo y eres lo que aquí se le conoce como un padrastro, pero en realidad no se le menciona en la escritura como un padrastro, dice, dale preferencia a los que incluso no son tus hijos biológicos. Es interesante esto, porque vean la justicia. Se dice, por ejemplo, allá, o todos hijos o todos centenados. La justicia es tratarlos por igual a todos. Y José era justo. No solamente era justo, pero fíjense que interesante, porque de pronto hay injusticia. Y el hombre que no está listo, que no es justo, que no está listo para ser un padre adoptivo, es aquel que dice, a ver, yo te seleccioné a ti para que seas mi esposa, pero tus hijos son tus hijos y es punto y aparte. No, aquí el justo es que si estás seleccionando a esa mujer, también estás seleccionando a sus hijos y todo lo que conlleva. Como alguien dijo por allá, el que es dueño de la gallina también es dueño de los pollitos. Y lo justo es justo. Interesante entender este concepto, que José era justo cuando se habla de un padre adoptivo. Pero no solamente eso, en el mismo versículo, que es el versículo 19, dice, era justo cuando él descubre que en el periodo de desposorio, que es un año que dura el desposorio, porque hay el compromiso puede ser desde la infancia, pero cuando se llega el momento del desposorio es que va a durar un año máximo para casarse, y en ese tiempo ya ponen fecha, y en ese tiempo ya van a cuidarse y no se van a tocar sexualmente, van a mantenerse puros, porque va a llegar el momento de la presentación, que es lo que, por así decir, el matrimonio como tal consumado. Entonces, en ese periodo de tiempo, ella se halló que había sido concebida, estaba embarazada ya. Algunos piensan que ya en ese momento ya no pudo ocultar más, o de alguna forma se entera José, pero dice, no quiso infamarla. Cuando Dios quiso seleccionar un padre adoptivo para su hijo, no solamente vio que sea justo, sino que también vio que sea prácticamente allá discreto. Es interesante el término discreto que aparece en este pasaje, porque dice, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente, o sea, en discreción, no hacer público, no hacer un relajo, un escándalo, y sobre todo en este tiempo cuando las redes sociales están de moda y todo se publica en la red y todo está en el Face, y cuánta gente, ¿verdad?, que no sabe ser padre. Bueno, estoy hablando de padre adoptivo, pero también puede ser una mamá adoptiva, pero que en muchas ocasiones los asuntos se tratan en Facebook, en redes sociales y todo, y vamos a publicar a este hombre, y vamos a publicar eso, y de esa manera no se logran las cosas. José era justo, pero también era discreto. Cuando Dios quiso escoger a un padre adoptivo para su hijo, quiso que sea alguien discreto. Es tan discreto que él, cuando es entrevistado por Mateo, no detalla todo lo que Lucas dice que le correspondía decir a María, sino que él, por eso es la razón por la que en Mateo no hay detalles minuciosos sobre la vida de María en el proceso del embarazo, no hay,
Porque este hombre, José, era discreto. Sabía guardar su lengua. Es interesante eso. Lo tercero que yo encuentro sobre José, por qué Dios lo usa como un padre adoptivo para su hijo, es que era un hombre que medita antes de actuar. En el versículo 20 dice, y él pensando en esto, ¿cómo puede suceder esto si mi esposa o mi novia, bueno, el término allá es esposa porque estaba desposada, aunque todavía no habían convivido de relaciones, pero está pensando cómo poder solucionar esto? Y en este sentido, un padre adoptivo, antes de hacer un escándalo, primero piensa. ¿Por qué? Porque él va a ser cabeza. Y todos los que son hombres, quiero que repitan conmigo, la cabeza no grita. No, el que grita es la boca, pero la garganta, pero la cabeza no grita. La cabeza piensa y medita. Digan conmigo, la cabeza no grita. La cabeza piensa y medita. Y él dice el versículo 20 que pensando en esto, ¿cómo le va a dar solución de tal manera que pueda tener siempre una solución? Cuando Dios quiso tener un padre adoptivo para su hijo, buscó a un hombre que piensa correctamente, que medita antes de actuar, que no piensa con el hígado, que no golpea primero, sino que antes de golpear, piensa sin golpear. Porque José en ningún momento le puso la mano. Hombre, si le vas a poner la mano a una mujer, que sea para orar por ella, que sea para ministrarla, que sea para darle esa administración del Espíritu Santo sobre la vida de ella. Y luego dice allá en el versículo 20 mismo, era un hombre dirigido por Dios. Una persona así, Dios la va dirigiendo. Y cuando hay un hombre que es dirigido por Dios, ese es el hombre que Dios escoge para ser un padre adoptivo. Un verdadero padre adoptivo que va a levantar hijos que después van a hacer formación en la vida de esos hijos. Va a haber un impacto positivo y te van a querer porque vas a ganar ese corazón. Y para eso Dios te puso en ese hogar, para que puedas guiarlo. Y este hombre era guiado. José siempre y constantemente se dice que era guiado por sueño. Y un ángel se le apareció en sueño. Que cuando le avisa el ángel, no regresen por ese mismo camino, vayan a Egipto. Y luego en Egipto se le aparece otra vez la visión y le dice, regresen a Nazaret porque ya murió el que les perseguía. Es un hombre guiado. Ese es el hombre que Dios escogió para que sea padre adoptivo de su hijo. Pero no solamente eso, sino que era un hombre que había entendido el sentido de su misión. El sentido de su misión. ¿Cuál era su misión? Su papel. Su papel no iba a ser protagonismo. No iba a ser un papel prioritario tal vez para muchos. Un papel sí importante, pero no tan importante como el hijo que iba a tener. Él entendió que él había sido seleccionado por Dios para darle formación al Hijo de Dios. E incluso lo entendió a tal grado que dice la Escritura que cuando le dijeron, no temas en tomar a María por tu mujer, ya, tómala, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y entonces después de dar a luz a su hijo primogénito, no unigénito porque dice allá primogénito, entonces la respetó hasta ese momento. Es importantísimo ver cómo él entendió bien su papel, entendió cuál era el papel. Y qué difícil, déjame decirte, es ser el padre adoptivo de un hijo que no se equivoca. Es difícil ser padre adoptivo de hijos imperfectos, porque tú eres un padre adoptivo imperfecto, y tratar con hijos imperfectos de todas maneras es un detalle muy sobresaliente. Pero es más complicado tratar con un hijo que jamás se equivoca, que jamás tuvo pecado. Y este no es el caso de ninguno de ustedes, porque es el caso único de José, porque el Señor Jesucristo jamás se equivocó. El Señor Jesucristo no cometió ningún error. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque constantemente le estaba enseñando a José. Y esto es algo impresionante. Así que José es un hombre digno de admirar, que ocuparía un lugar secundario con relación a su hijo, no primario. Y esto es algo que debemos de entender. Él entendió cuál es su misión. Mi misión era cuidar a este niño, protegerlo, darle la seguridad, todos los elementos necesarios. Entendió que Dios lo puso en sus manos. Cuando tú como hombre entiendes que es esa misión que Dios te dio, el cuidar a tus hijos, el levantarlos para que
tengan el temor de Dios. Por eso el Señor Jesucristo tuvo al mejor de los padres adoptivos. Y por último, era un hombre obediente. El versículo 24 dice que levantándose José hizo conforme a todo lo que el ángel le dijo. Qué hombre tan obediente, que obedece exactamente. ¿Por qué? Porque quiere que sus hijos también le obedezcan. Y él fue este padre adoptivo correcto para el Hijo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, que me están escuchando, son padres adoptivos y nunca habían pensado que tienen una misión? Que tal vez eres parte de una segunda persona en la vida de esa mujer especial que tiene hijos, pero que Dios te dio esa mujer y Dios te dio esos hijos, esas hijas, con una misión. Tienes una misión importante en la vida que cumplir. Y hoy, cuando tantas personas están pensando en el aborto, gracias a Dios que hay hombres todavía, que son verdaderos hombres, que no andan dejando hijos por todos lados, sino que están pensando en educarlos, en cuidarlos, en enseñarlos, en instruirlos y en cumplir el papel y la misión que Dios les dio en esta vida. Este es José. José es un ejemplo de un padre adoptivo al cual Dios escogió para que cuide a su propio hijo. Queridos amigos, que Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de bendición. Si es de bendición, compártelo con otras personas que también lo necesitan. Un abrazo y pasen excelente tarde.